Tema 6, Apocalipsis. Estamos viendo a través de las Escrituras la primera iglesia, que es el principio de la iglesia, ya al tiempo final con los apóstoles. Entonces vemos a través de las Escrituras que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis: has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, la prueba ya lo dijimos, es el Evangelio. ¿Y por qué? Y porque el Evangelio diferente, Dios lo maldice 3 veces. Entonces, ¿qué clase de apóstol sería vos si predicás un Evangelio que Dios lo maldice 3 veces en Gálatas, capítulo 1, verso 8? Si aún nosotros, como diciendo alguno de los apóstoles, se vuelve loco, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Verso 9, Gálatas 1. Como antes lo he dicho, ahora también lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del cual ha sido ya predicado, sea anatema, sea maldito. Y después en Gálatas 5:12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 maldiciones del Espíritu Santo. Calculá que el Espíritu Santo es el que sopla vida. El Señor dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a vosotros, y Él os guiará a toda verdad. No solamente que Él guía a la iglesia en el día de hoy, sino que Él es el que te va a levantar y te va a presentar cuando el Señor venga. Te va a levantar a la esposa del Cordero, que es la iglesia verdadera. Entonces, ¿quién son los apóstoles mentirosos? Bueno, predican un evangelio diferente. Por eso acá cuando vos ves en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Espíritu con mayúscula del Espíritu Santo: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que Primera Juan, que es el mismo autor, vencer significa haber nacido de nuevo. Y vos nacés de nuevo cuando Dios te da el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Y los otros sí, son todo de la mente nada más, pero no han resucitado, es decir, no son hechos hijos de Dios. Entonces acá lo que te muestra, dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. No te dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol que está en Génesis, en el principio, que Dios le dijo: el día que de esto comiere, moriréis, ni lo toquéis. Sería como el evangelio diferente. Aceptás un evangelio diferente y Dios te maldice 3 veces, te maldice. Entonces, los falsos apóstoles, que los has hallado mentirosos, son estos que siempre le ponen algo, ¿viste? Es decir, vos no sos salvo, es decir, estás entre el cielo y la tierra, y después introducen el sacerdocio, así como Israel introdujo el sacerdocio. Andate a Hechos capítulo 15, a ver qué te dice en el verso 1 de Hechos capítulo 15. Bueno, ahí está, dice: no, tenemos que circuncidarlo y guardar la ley de Moisés, si no, no son salvos. Sí, habían aceptado a Cristo, sí, por eso estaban ahí con los apóstoles, habían aceptado a Cristo, pero ellos nunca dejaron de la ley, ni de Moisés, ni del sacerdocio. Y eso lo tenéis que ver. Y ya el apóstol Pedro se levanta ahí y dice: hermanos, vosotros sabéis cómo el Señor me escogió para que los gentiles oyesen el Evangelio. Dice: ¿y por qué tentáis a Dios poniendo una carga sobre la cerviz de ellos? Carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, lo mismo que los demás. Tendría que sentirlo vos, que te considerás la iglesia del apóstol Pedro. Tendría que sentir todo lo que dice el apóstol Pedro. Es totalmente distinto a lo que ustedes creen. Y bueno, y antes creemos que por la gracia del Señor. ¿Y por qué tentáis a Dios poniendo una carga sobre los hombros de ellos? Carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Si ninguno cumplió la ley. Ninguno de todos ellos cumplió la ley.
Y cuando Dios lo llamó a Pedro, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde ahora serás pescador de hombres, es decir, serás evangelista. Punto. Y Dios los llamó con un solo mensaje y los hizo hijos de Dios, como dice acá en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo rey y sacerdote. Así que ¿sabes lo que sos vos? Si es que sos un hijo de Dios por la gracia del Evangelio de la gracia de Dios. Sos un sumo sacerdote, igual que Jesús. Igual que Jesús. Ahora no. Ahora estás en humildad. Ahora sos alguien que Dios le ha dado vida eterna, pero cuando Él venga, como dice acá Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y quién te crees que Melquisedec era rey y sacerdote? Reinaremos sobre la tierra con un poder sobrenatural superior a los ángeles y regiremos las naciones con vara de hierro, como el alfarero, ¿viste? Si no le gusta esta pieza de barro porque le salió mal, ¡poc!, la toca y se rompe. Calcula el poder, para que te des cuenta el poder que van a tener los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen libertad, según Hebreo, yo te lo he dicho, capítulo 10, verso 19, para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través del velo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que sos un sumo sacerdote. Todavía no, ahora estás en humildad. Ahora, por ahí te van a perseguir también, pero no importa. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temé a aquel que puede, después de la muerte, echar tu cuerpo y tu espíritu en el lago de fuego y ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una información que Dios te da, por eso también te vas a Proverbio, cuando te dice allí en Proverbio, capítulo 16, verso 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. No te dice, el fruto del justo es el árbol de la ciencia del bien y de mal. Y el que mata las almas es sabio. No, el que mata las almas son sacerdotes, siervos del diablo son. Así nomás te lo digo, son siervos del diablo eso. Por eso los apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, dice, los has probado y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque ahí está la doctrina verdadera, hermano. La doctrina verdadera somos salvos por gracia. Dios no nos mandó a predicar ni a Moisés ni a la ley. Por eso también te vas a Gálatas capítulo 3 y los habla, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? La serpiente te fascinó. Para no oír a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Y si Dios murió por tus pecados para darte vida eterna, ¿y qué tiene que meterte con la ley de Moisés y con todo eso? ¿Sabe qué? Que ellos mismos dijeron, nosotros no tenemos más rey que el César. Ellos mismos te dijeron, nosotros, nuestro rey es el diablo. Y el César y el faraón representan al diablo en la escritura. Por eso tienen que tener cuidado con todo eso. Y le hace una pregunta en Gálatas capítulo 3. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por oír con fe o por las obras de la ley? Como diciendo, pero escúchenme, si ustedes vinieron, escucharon un solo mensaje y fueron hechos hijos de Dios. Estaban llenos de gozo, llenos de alegría, trabajaban para el Señor y ahora están como los que te encadenan. Te quitan la libertad, te encadenan, ¿viste? Y eso solamente lo hace el diablo, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Que siempre atacó al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenés que ver? Dice, bueno, esto quiero saber de vosotros, entre signos de pregunta, Gálatas capítulo 3. ¿Recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y así es fácil llevarte a la carne, ¿viste? Si no velás, si no tenés comunión con Dios, está frito.
Y una de las cosas que vos tenés que entender acá en la iglesia de Éfeso, que la sana doctrina está perfecta, ellos tienen sana doctrina, ellos han probado lo que se dicen ser apóstoles, han aborrecido a aquellos que ya querían instalar un sacerdocio, ¿viste? Claro, porque viste que las cosas son más bien hechas, porque viene la gente, tenés un sacerdote que intercede, y todo esto es una abominación que Dios la aborrece acá, en el verso 6, aborrece. Y que después ya en la tercera iglesia se hace doctrina, que también te dice que las aborrece el Señor. No te hagas problema, toda esa gente ya bajó hacia abajo, hace siglos que bajan hacia abajo. ¿Por qué? Y porque la otra iglesia formada por el diablo, no es la iglesia del Señor, eso. Ahora, acá lo que te muestra también, dice verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí viene el problema. Entonces acá hay una cosa muy importante que tenemos que aprender. La doctrina, perfecto. Ellos no le van a enseñar a los apóstoles la sana doctrina. Ya Pedro también defiende la sana doctrina. Y ahí en Hechos capítulo 15 están esos que se dicen ser del Señor, pero su héroe es Moisés y la ley. Como si algún día hubieran respetado a Moisés. Si Dios no lo hubiera guardado a Moisés, lo hubieran matado. Eso para que vos te des cuenta. Hay gente que habla, ¿viste? Pero no son regenerados. Y ahí en Hechos capítulo 15, cuando Pedro da el mensaje, todo el mundo aceptó. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, dicha por el Espíritu Santo, en el poder de Dios, te impacta, ¡pum! Te toca. Entonces ellos, sí, hermano, sí, ¿viste? Pero no son renacidos. Y al no ser renacido y al no recibir el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Adentro sigue el otro. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Pero ellos le pertenecen al otro y Dios los conoce. Por eso te hablo que la iglesia hay trigo y cizaña. Entonces, claro, porque ellos aceptan ahí en Hechos capítulo 15. No, tenemos, viste, hermano, viste, tenemos que hacerle que guarden la ley de Moisés y que sean circuncidados. Ahí estaban con los apóstoles, viste, y ya era una multitud de los fariseos. Y esos son los que también introducen el sacerdocio, y esos son los que corrompen a la iglesia, y ya se hacen sacerdote, y ya se hacen sumo sacerdote, y vuelven, como te dice en Gálatas capítulo 2, verso 15, si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Calcula, cuando con un solo mensaje Dios te hace hijo de Dios, cuando con un solo mensaje Dios te hace rey y sacerdote, está bien, ahora no estamos administrando eso, cuando Él venga, entonces sí vas a recibir todas las herencias en Cristo Jesús. Calcular, tenemos entrada por el Espíritu Santo al mismo lugar santísimo, allá en el cielo, no acá en la tierra. Ellos siguen con la tierra, todavía siguen con la tierra y con los templos en la tierra, cuando vos tenés libertad para entrar al lugar santísimo. Y el Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y es el sumo sacerdote que intercede por todo su pueblo. No tenés un sumo sacerdote humano, así es una locura eso, papá. Ahora cuando Pedro dice, hermano, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Como diciendo, pará, otra vez se vuelven atrás, ustedes. Dice, poniendo un yugo sobre los discípulos, sobre los que han aceptado a Cristo, yugo que ni nosotros ni nuestro Padre hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor seríamos salvos lo mismo que los demás, y los demás son igual que nosotros, somos todos pecadores. Te fuiste, ¿sabés qué, papito? La iglesia está compuesta por el 95% de gentiles y un 5% de judíos. Y la iglesia es la esposa del Cordero, punto y aparte. Israel son amigos de Dios que van a ser restaurados, punto y aparte. Y los 144 escogidos de las 12 tribus de Israel que se te presentan en Apocalipsis 7 y capítulo 14, es un grupo especial que lo acompaña al Cordero por donde quiera que va. Pero la esposa, no hay cosa más íntima que la esposa. Y la iglesia es la esposa del Cordero, punto. El Cordero, el Señor Jesucristo, puede tener amigos, puede tener un grupo especial
de gente como los 144.000 que son escogidos de las 12 tribus de Israel en el tiempo de la restauración, ahora no. Pero punto, pero no hay cosa más íntima para un hombre que su mujer, que su esposa. A ver si hay algo más íntimo que su esposa. Por eso la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Entonces se acabó. El 95% de la iglesia está compuesto por gentiles. Eso que en la parte del Antiguo Testamento dice el Señor, aquellos que se le dijo, vosotros no sois pueblos míos, serán llamados hijos del Altísimo. ¿Por qué? Es porque Israel siempre escupió a Dios. Bueno, hay un remanente fiel, lo dice Isaías, lo dice Joel, ¿viste? Hay un remanente fiel. Un remanente significa de todo lo que queda. Un grupito. Que está en Hechos capítulo 2. Punto. Con todo el fanatismo de Israel. Punto con eso. Y bueno, se cansó Dios de decírselo. ¿Qué va a hacer? Tenés un amigo que, sí, Abraham es amigo de Dios, recibimos las bendiciones por medio de él. Y cuando estuvo acá, Abraham descendió y estuvo con el Señor. Perfecto, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra, punto. ¿Y qué pasó con Israel? Israel, bueno, son los que le crucificaron, lo escupieron, lo desfiguraron, lo abofetearon. ¿Qué mal le hicieron al creador del universo a ustedes? Les debería dar vergüenza, hasta los huesos les debería dar vergüenza. Pero ahí está, no, nosotros Israel, el sacerdocio, qué asco. Y el otro, sacerdocio cristiano. ¡Qué asco! Y ustedes se van a unir y van a perseguir a la iglesia verdadera. Te lo digo yo, como el cuento del gallego. Están apostando que no va a suceder cuando ya la película está hecha. Desastre. Entonces vemos nosotros a través de la palabra del Señor que ese es el problema de ellos. Entonces, si Dios te maldice 3 veces por predicar ese perverso evangelio, donde Moisés sos salvo por obra y por fe. Ese evangelio está maldecido 3 veces por Dios. ¿Qué clase de apóstol sos vos? Sos un falso apóstol. Un falso apóstol. Ya los apóstoles verdaderos los probaban. ¿Y qué dice acá en el verso 2? Y los has hallado mentirosos. Y claro, el Evangelio te prueba. El Evangelio. Si vos predicás un Evangelio que son salvos por gracia y por obra, si vos predicás un Evangelio que tienen que venir a chuparte la media voz, cuando Dios con un solo mensaje, que dura media hora o una hora, te hizo hijo de Dios, como lo ves en Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, cuando en el verso 38 Pedro le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros, recibiréis el don del Espíritu Santo, y dice la Escritura, los que recibieron la palabra de Dios fueron añadidos a la iglesia, ellos creyeron en eso, lo recibieron, y mira el cambio que Dios hizo. Puso su espíritu, quitó el corazón de piedra, les dio un corazón con sentimiento para Dios. Estaban todos los días en el templo, alababan a Dios, estaría al favor con todo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿viste? Pero aparecieron nosotros, no va a creer que el diablo se queda dormido. Y ahí nomás atacó a la iglesia y la empezó a atacar y ya los apóstoles se volvían locos. Y bueno, velo. En Gálatas capítulo 2, cuando dice que subí por revelación. Y ahí estaba en medio de los apóstoles, ya un poco más. Hacían circuncidar a todo. Y ahí está Pedro, pobrecito Pedro, el papa de la primera iglesia. Qué locura que tienen ustedes, sinceramente. Están más locos que una cabra ustedes. Y ahí tenía el papa, ¿viste? Pobrecito, y tuvo temor de los... Venían algunos de parte de Jacob. Oh, Jacob. Un desastre, ¿viste? Sí. Un siervo de Dios, sí, está bien, pero ya te lo dice Él, por eso te lo dice el Espíritu Santo. Te lo dice Gálatas capítulo 1, empezar de nuevo, verso 8.
Pero si aún nosotros, como diciendo, alguno de nosotros los apóstoles, te predica un evangelio diferente, sea maldito. ¿Mm? Le damos gracias a Dios que Él, como dice también en Gálatas capítulo 2, verso 4, que espiaba nuestra libertad que tenemos en Cristo. Si Dios nos quitó las cadenas y nos hizo un hijo de Dios, somos reyes y sacerdotes, que tenemos que chuparle las medias a estos tipos que nos quieren esclavizar, como te dice Gálatas 2, verso 5. ¿Qué te dice ahí? ¿Mm? De ninguna manera nos sujetamos a ello para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Y lo que hayan sido en otro tiempo a mí nada me importa. Dios no hace excepción de persona. No sos un chupamedia, no sos un esclavo, sos un hijo de Dios. A ver si ya te pones los pantalones, deja esa pavada de niño chico. ¿A dónde te crees que vas a ir? A condenación eterna. ¿Te crees que vas a subir arriba? Arriba no subís con ese evangelio. Vas a condenación eterna. Ese evangelio y el diablo, ¿viste? El diablo. Así como en el huerto de Edén le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? No. Ya. Ya, vos podés comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una verdad media. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, pero no te dice las consecuencias. Y bueno, ellos comieron. Y ahí entró el espíritu inmundo en su corazón, en su interior. Vos tenés que darte cuenta que el cuerpo humano es una casa donde está el espíritu del hombre. Por algo el endemoniado de Gadareno tenía una legión de espíritus inmundos viviendo dentro de él. ¿Te das cuenta que este cuerpo es una casa donde mora tu espíritu, el espíritu del hombre? Y cuando vos te arrepentís, Dios quita el espíritu inmundo que habita en tu casa, en tu cuerpo, y te da el Espíritu Santo. Y cuando te da el Espíritu Santo, sos salvo. A ver si te crees que vas a ser salvo porque fuiste a una iglesia. Fanático de instituciones. Está bien, el gobierno te obliga a tener una marca, otra, pero con que te crees que los que están ahí son salvos, ya eso es un mal demasiado grande que le hiciste a la humanidad. Tenés que controlar eso, tenés que supervisar eso también en tu iglesia. Llamarlo, ¿viste? Que no porque vayan a esa iglesia son salvos. Tienen que arrepentirse, tienen que aceptar a Cristo, tienen que hacerlo de corazón. Ese arrepentimiento significa, bueno, basta ya, me vuelvo a Dios. Ah, sí, acepto a Cristo, pero no hay ningún cambio y sigo con mi vida. Eso de seguir con tu vida, no, ahora tenés que seguir con lo que Dios te dice. Y la salvación te la va a dar Él. Y ninguno que viene a mí yo le echo fuera, pero hay que ser sincero con Él. Porque Él sabe si sos sincero o no, ¿viste? Dios no se casa con una mujer que sabe que esa mujer anda con otro. Bueno, está bien, todos hemos andado con el otro, dice. En la palabra de Dios, que el Espíritu y la potestad operaba en nosotros y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando nos entregamos a Cristo, arrepentimiento significa, bueno, basta ya de andar con las otras cosas, me vuelvo a Dios y Dios te acepta. Entonces acá vemos algo muy importante, ¿viste? Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, te quitaré el candelero. ¿Y sabes qué pasa? La sana doctrina, perfecta, pero es la lámpara. Pero si no tiene aceite, ¿para qué te sirve la sana doctrina? Para nada. El aceite lo da el Señor. Lo tenés ahí en Mateo capítulo 25, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Tomar aceite no significa que vos tomes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lo da Dios. Pero podés entenderlo eso. De tomar aceite significa empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Bueno, si sabes que esto es así y al Señor no le agrada, bueno, Señor, perdóname, tratar de hacer. Porque Dios dice, escogiste lo que me desagrada.
Entonces, tomar aceite significa ser prudente. Tomar aceite significa empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Para eso te ha dado el Espíritu. Vos tenés capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo muy importante. Dios dice, porque escogiste lo que me desagrada. Bueno, si Dios te dice que sos salvo por gracia, sos salvo por gracia y se cagó. No sos salvo porque, uy, espérate acá. Veme cómo camino, soy un espectáculo. Sí, lo vimos con David. Gran espectáculo. Un gran espectáculo. Lo vimos con Pedro. Si Dios no lo va a buscar, ¿sabe qué? Todavía está pescando. Y arrastró a todos los apóstoles a pescar, así que casi todos eran pescadores. Entonces lo que tenemos que entender acá, primero de rodillas, el Señor está en tu habitación, el Señor está en el campo, no delante de las imágenes. Los 10 mandamientos, lo primero que te dice Dios, no tendrás imagen delante de mí, no te harás, ya hacerles un pecado, no te inclinarás sobre ella, no las honrará. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Entonces, nosotros no estamos por los 10 mandamientos, tenemos un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es amarás a tu prójimo. Y esto se deduce todo, la ley y los profetas. Pero para que te des cuenta, no matará, no adulterará, no esto, no el otro, de los 10 mandamientos. Pero lo primero es no pecar contra mí, te está diciendo Dios, no te harás imagen. Entonces en tu habitación, en el campo, donde quiera que te encuentres, te pones de rodillas, de todo tu corazón, y le decís al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, no entiendo casi nada de todo, pero sé que viniste a este mundo eh, a hablarme y a morir por mis pecados. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Eso léelo en Romanos capítulo 10. Y ahí te dice en el verso 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces acá tenemos que tener algo. Te lo tenés que decir a él, ni a mí, ni a tu iglesia, ni a Mongo Aurelio, se lo tenés que decir a él. Y después la iglesia sí, están para enseñar, siempre y cuando sean siervos de Dios, siempre y cuando hayan sido ordenados por el Espíritu Santo y siempre y cuando te prediquen la palabra de Dios y no te prediquen un evangelio diferente. Como te muestra ahí en Hechos capítulo 15, ¿viste? Ya se le estaban metiendo, ¿viste? Y una multitud, ¿viste? Y ahí ellos los probaban, los que se dicen ser apóstoles. Y ahí ya te das cuenta lo que dice Pedro, se levantó, hicieron silencio y todos aceptaron, pero por un tiempo. El impacto de la palabra de ella te pega en el alma, pero cuando te pega en el alma, ahí nomás tenés que doblar las rodillas y decirle, Señor, librame de toda esta maldición, limpia mi alma, limpia mi corazón, dame tu Santo Espíritu, y ahí actúa el Señor y te libera. Y si no, ¿sabe qué? Sí, es impactante, todos hacen caso, todos entienden, pero el otro día viene el diablo, te dice, sí, ¿qué estás haciendo acá vos? Ah, listo, te lleva. ¿Por qué? Porque sos un esclavo. Y como sos un esclavo, no podés salir de ahí. Y sí, la palabra de Dios te impacta, vos decís, ¡ay! Impactante el mensaje del apóstol Pedro, pero después estaban otra vez de nuevo. Y ya después, pobrecito, hasta Pedro lo llevaban a cococho, como dicen acá los mendocinos, se lo llevaban un poco más arriba, ¿viste? Léelo, pobrecito, si no lees la escritura. ¿Qué Espíritu Santo recibiste? Si el Espíritu Santo te va a alimentar por medio de la palabra de Dios. Y si vos no lees la escritura, sería como si tu novia se fue, qué sé yo, o tu novio a Buenos Aires, a Norteamérica, a trabajar para después llevarte a vos y te escribe carta y no lees ninguna. Y bueno, ¿de qué amor me hablas? Y el otro está trabajando por vos y a vos no te interesa siquiera saber lo que está haciendo el otro. Y Dios te alimenta por la palabra. Así que acá, en primer lugar, vos, yo y todo el mundo tenemos que volvernos al primer amor, a la comunión con Dios, para que Dios nos fortalezca. Y si no te va a desmayar, bueno, si te desmayas y sos un hijo de Dios, ya Dios te va a despertar del sueño, perdés cuidado.
porque toda esta obra la hace el Espíritu Santo, y Él prometió, si sos un hijo de Dios, que te vas a sentar en los lugares celestiales, y ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ponte, si pasaste por la prueba y perdiste, no tengas problema, Dios te va a levantar, arrepentite y volvete. Otra cosa más de la iglesia, son todos hermanos hasta que se equivocaron. Cuando se equivocaron ya no son más hermanos. Una locura. ¿Y quién te enseñó toda esa pavada? Sería como un médico que vos ponés en salud pública, y porque el tipo se enfermó ya no es más ciudadano argentino, lo vamos a echar del hospital y de la Argentina. Una pavada tiene usted. Si el llamamiento de Dios y los dones, te lo dice en Romanos, son irrevocables, punto. Se cayó. ¿Cuántas veces se cayó David? Dios lo disciplinó. ¿Y cómo terminan las escrituras? Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? ¿Se avergüenza el Señor? ¿Se avergüenza Dios de David? No. ¿Cuántas veces se equivocó? Multitud de veces se equivocó. ¿Y qué pasó? Dios lo disciplinó, punto. Es un hijo de Dios, punto. Él es el Padre, no sos vos el Padre. A vos te corresponde cuando alguien falló, restaurarlo, llamarlo. ¿Qué clase de pastor sos vos que cuando una oveja se quebró, dice el Señor que la busca y la lleva en el hombro? Y que cuando se quebró, o cayó, o cometió un pecado, o esto o el otro, bueno, es tu responsabilidad, para eso sos pastor. ¿Qué vas a ser pastor? De ovejas sanas. ¿Qué vas a agarrar a una oveja sana y la vas a llevar? Te vas a decir, che, ¿por qué no me dejas de molestar, viejo, si yo puedo caminar solo? Pero cuando ella está herida, está enferma o está quebrada, ahí es tu responsabilidad. Mientras tanto, bueno, pastor, una vergüenza. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Seguiremos con la iglesia fiel. A la iglesia fiel, que sigue acá en Esmirna, el Señor le dice, el que estuvo muerto y vive dice esto. ¿Sabe por qué? Le dice, el que estuvo muerto y vive dice esto a la iglesia de Esmirna, que ya la vamos a ver la próxima. Y porque tiene que pasar muchos de ellos por la muerte. Por eso le dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos dirán, oh, che, pero hay mucha exigencia. Y listo, punto. No hay ninguna exigencia. Si Él, siendo Dios, vino a este mundo y murió por vos, bueno, si te toca morir por Él, va a ser un placer. Hay un lugar especial para los mártires de Jesús. Eso también está acá en Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Y bueno, peor es que te lleve por delante un Citroën 12B. Dice, tal persona murió en la ruta de lo pisó un Citroën 12B. Es un chiste. Bueno, que el Señor te bendiga. Nos veremos.